Título de la prédica para el día de hoy: pecado, justicia y juicio. Vamos a ver esas tres palabras que convence el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice allí en Juan 16, en Reina Valera, dice: en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Y ya estamos ampliando qué es creer, no es solo el Hijo de Dios que vino de parte de Dios, que se hizo humano, que murió en una cruz, en la sola obra redentora en que ascendió, sino en que es Señor. La clave está en creer que Él es Señor. En eso es lo que no cree el diablo. Mire, décimo, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre, o sea, iba a regresar al Padre y ustedes ya no podrán ver. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo, ¿cómo llama el príncipe de este mundo? El diablo, ya ha sido juzgado. Entonces vamos por pedazos. Vamos a ver en cuanto al pecado, en cuanto a la justicia y en cuanto al juicio. Entonces arranquemos. El Espíritu Santo convence de pecado. Quise dejarlo por escrito y resaltado para las cosas que para nosotros son clave. Mire, la obra del Espíritu Santo convenciendo al mundo. ¿Quiénes son los que llamamos nosotros el mundo? Ahí dice, en los incrédulos. Usted no es incrédulo, usted es creyente, cree que Él es su Señor y Salvador. Esto es para los que no son creyentes, o sea, los que llamamos del mundo. Dice, la obra del Espíritu Santo para convencerlos comienza dándoles a entender qué hace el Espíritu Santo: convencerlos de su rebelión contra Dios, sacando a la luz su pecado y despertando la conciencia del pecador respecto a la maldad del pecado. El Espíritu Santo nos utiliza a nosotros, utiliza nuestra voz, nuestro tiempo, nuestra disposición de ir y hablar con personas incrédulas para que Él los convenza, sacando a la luz de cada persona sus pecados y despertando en su espíritu la conciencia de pecador respecto a esa maldad. Y lo hace de diferentes formas. Un ejemplo estuvo allá en Hechos 2, cuando usted ve que está allá el día de Pentecostés. Dice en Hechos 2, versículo 22, que Pedro se levantó entre la multitud de varones y les dijo: varones judíos, ustedes que mataron al dador y creador de la vida, a Jesucristo, lo llevaron y lo crucificaron en una cruz. Y Él vino a eso, a dar la vida por ustedes y por nosotros los que éramos pecadores. ¿Y qué hizo? El Espíritu Santo estaba hablando a través de Pedro. ¿Y qué hizo? Sacó a la luz el pecado de ellos. Mataron y crucificaron al dador de la vida. ¿Y qué hizo entonces? Despertó la conciencia de ellos como pecadores. ¿Y qué hicieron? Ahí más adelante usted lo ve en los versículos 34 en adelante, le dijeron a Pedro: ¿y entonces qué debemos hacer para ser salvos? Y él les dijo: crean en el Señor Jesús. Señor y Jesús. Señor y la obra redentora en la cruz. Eso les despertó conciencia. Y esta fue la forma en que lo hizo, sacando a la luz del pecado. Eso es un ejemplo de cómo los convenció el Espíritu Santo a ellos. Yo tengo muchos ejemplos. Es más, cada uno en otro ejemplo. A mí el Espíritu Santo me convenció de tal manera y cada uno da su testimonio. Yo me acuerdo, por ejemplo, hay unos que el Espíritu Santo fue bastante profundo. Me acuerdo el del papá de mi mejor amigo, de mi padre espiritual, de Julito, su papá que también se llamaba Julio, estando en su final de sus días porque tenía un cáncer terminal en la garganta, se le hizo un turupe tenaz y de eso murió. Me acuerdo que el pastor Pablo llegó a la casa porque Julio le dijo: mi papá es pagano, mi papá, su vida se va a ir para el infierno. Y entró el pastor Pablo y le habló al papá de Julio
y le dijo, usted ha sido un viejo sinvergüenza, un viejo mujeriego, tromatrago, mentiroso, engañador, y así como está se va a ir para el infierno, y este es el último chance que tiene de convertirse y de creer en el Señor Jesucristo. Y mírelo, ahí dice, sacando a la luz su pecado, y le sacó a la luz el pecado del papá de Julio y despertó su conciencia respecto de la maldad que él había hecho y recibió al Señor y dijo, me arrepiento de todo y pido perdón primeramente a Dios y después a su esposa y a sus hijos. Y al otro día se murió y le dijo al otro día antes de morirse, tranquila, mi amor, no me llores, yo sé para dónde voy. Voy a la presencia de Dios. Dice uno, uy, Señor, gracias. Pero hizo eso, le sacó a la luz su pecado, así como a nosotros, a mí también, y poco más o menos los mismos, mujeriego, mentiroso, engañador, bota plata, lo único que tenía era que no era borracho, fumador, igualito me lo sacó a mí, Ricardo, y despertó mi conciencia respecto al pecado. Entonces cada quien tiene el suyo. Ahora, esto es para darles un ejemplo de lo que es convencerlo. A mí me convenció. Al papá de Julio lo convenció. A los judíos allá en Hechos 2 los convenció. Ahí tienen ejemplos de lo que es que el Espíritu Santo convenza a las personas. Ahora, ¿por qué es tan difícil que las personas de este mundo lleguen a esta convicción, a dejarse ser convencidos por el Espíritu Santo que nos usa con nuestra boca y con nuestra disposición? Mire, porque el problema radica en que el pecado produce un efecto engañoso. El pecado hace creer que somos básicamente buenos y que Dios tiene que estar complacido con nosotros porque somos buenos. Pero la palabra de Dios nos revela que la realidad es exactamente la contraria. Aún así, los pecadores siguen creyendo que eso debe referirse a otras personas mucho peores que ellos. Por eso es que es imprescindible la labor de que el Espíritu Santo sea quien el que convenza en las conciencias y en las mentes de cada persona. Hay mucha gente que en el momento de siente que su conciencia le remuerde, pero su mente no cambia. Le da remordimiento por un ratico, pero no le da arrepentimiento, porque siguen pensando que hay otros que son peores que ellos. Ah, no, mi pecado no es tan grave comparado con el otro. Yo cometí este pecadito, pero comparado con la homosexualidad, no, ese es más grave. Entonces yo no soy tan malo. Y siguen pensando eso. Por eso es necesario que el Espíritu Santo en las conciencias y la mente cambie. Ahí dice, mostrándole la situación real. Mire, su situación real delante de Dios es esta. Entonces uno primero establece esa relación de rebeldía con Dios. He sido rebelde con Dios. No he querido recibirlo como Señor. Pienso que mis pecados no son tan graves comparados con los de otras personas. Y pecado es pecado. Por eso es que este convencimiento, dice, debe ser previo a que el pecador llegue al arrepentimiento. Entienda que es una relación con Dios, que Dios lo que quiere es reivindicarlo con Él. Quiere restablecer esa relación con Él que fue perdida ya desde el Edén y que todo eso quien lo impide es el pecado. Y que la clave está en eso, en reconciliarnos, dejar de ser rebeldes y reconciliarnos con Dios. Y después produce el arrepentimiento. Y después del arrepentimiento se produce la aceptación de Jesús como Señor y Salvador. Y ahí sí uno puede decir, este realmente se convirtió. Pero no es una oración ahí como un loro y ya. Tiene que tener esto, haber sido convencido de esto, convence de pecado, como estamos viéndolo aquí, como dice al final, para que se produzca una auténtica conversión. Diga uno, fue convertido en su conciencia, en su mente y en su espíritu. Dice uno, uy, ahora sí es clarísimo. De eso se trata. Por eso que el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Pero usted déjese usar para que el Espíritu Santo vaya en usted y sea el que hable, así como dijo Jesús a sus discípulos cuando los envió de Dios en dos. No se preocupen de qué van a decir,
porque el Espíritu Santo se va a encargar de eso. Él es el que convence, usted tranquilo, usted dispóngase. Señor, úsame para ir a convencer. El Espíritu Santo me use para que Él los convenza de eso, de esto, de este pecado, para que quede claro. Por eso quedó por escrito y agradecería esta otra fotito, más esta otra que viene. El Espíritu Santo ahora convence de justicia. Ahora vamos a ver la parte que es de justicia. Entonces, para conseguirlo, ¿quién? El Espíritu Santo se basa principalmente en el hecho de que el Padre lo resucitó de entre los muertos y invitó a su Hijo a sentarse a su diestra en la majestad de las alturas. Eso lo dice allá en Romanos 1, versículos 3 y 4. También lo dice en Hechos 5. Mire, versículos 30 y 31 dice así: el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. Y a nosotros también nos dio la oportunidad de arrepentirnos y de que sean perdonados nuestros pecados. La verdadera justicia de Dios nos es revelada por el Espíritu Santo y se encuentra en Cristo y su obra en la cruz. Por eso, en ese sentido, la labor del Espíritu Santo es doble. Por un lado, convence al pecador de la falsa justicia humana. ¿Cuál es la justicia humana? Las leyes, la constitución, el código penal, el código civil. Esa es la ley humana, que dice, bueno, si usted comete estas penas, esta es la penalidad que va a tener. No, esa no es de la justicia que estamos hablando, de la justicia basada en leyes humanas, civiles o penales, o administrativas o contributivas. No, estamos hablando de la verdadera justicia de Dios que se encuentra es en quién, en Cristo, en Él. Él fue el quien no, primero, ¿qué justicia hizo? Lo resucitó de los muertos y lo devolvió de donde él venía, del cielo. Y ahora lo centró al lado de él en su trono, a la derecha. Eso es lo justo, porque él vino del cielo a morir por nosotros. Y lo justo es que regresara al Padre. Y la única forma de hacerlo era muriendo y resucitando. Y murió y resucitó por nosotros, para que nosotros también podamos ir a sentarnos juntamente con él en los lugares celestiales. ¡Oh, Padre amado! Por eso, el que cree juntamente su espíritu está sentado en los lugares celestiales. Por esto, por esta justicia, no por la humana, porque él tuvo que tener la obra en la cruz para lograr esta justicia. Entonces, la finalidad de conducir a las personas a la justicia, la esa que hace el Espíritu Santo, es por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo, de la confianza en Cristo. Aquí ya no se trata de mostrar la ira de Dios sobre el pecador, y mira, es el castigo, el infierno, sino de llevarles a la solución gratuita, la salvación, esta justicia de Dios, el poder estar sentado. Ya no se trata de mostrar la de ira de Dios sobre el pecador, sino de llevarles a esa solución gratuita que él mismo ofrece a todas las personas en todo el mundo por igual, no por obras, sino por esta razón que tiene que ver con la resurrección. Y finalmente el Espíritu Santo convence de juicio, y alcanzamos a verlo aquí. El mundo allá afuera también tiene un criterio falso sobre lo que es el juicio de Dios, y por eso el Espíritu Santo también tiene que hacer esta importante labor de consentimiento, de convencimiento. Nadie quiere creer que hay un juicio final para cada persona, que cada persona va a tener que comparecer ante Dios. La humanidad pecadora prefiere pensar que puede hacer lo que quiera con total impunidad sin tener que darle cuentas a nadie. Hoy en día se niegan a pensar en un juicio final. Creen que el hecho de que Dios no les juzgue inmediatamente implica que finalmente van a quedar impunes. Pero este es un planteamiento que es totalmente falso. No se debe interpretar la paciencia de Dios frente al pecador y al pecado como si fuera indiferente a sus pecados. Dios es paciente en sus juicios, pero finalmente estos vienen.
Y recordemos el planteamiento que hizo Pedro, segunda de Pedro 2:4-9, y ahí lo tiene usted. Ahí está ese, ahí queda para que reflexione. Yo te doy gracias, Dios, por tu explicación y porque tú ya nos enseñaste hoy lo que es justicia, pecado y juicio. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús.